La UCA publicó en estos días, a través del Observatorio de Deuda Social, que la pobreza, que venía en descenso, frenó por lo menos su descenso. Bueno, para conversar de esta cuestión estamos en comunicación con Paula Piari, ella es economista. ¿Qué tal, Paula? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, el gobierno había festejado en su momento, por supuesto, esta noticia y... No sé, decime vos si es en todo caso para preocupar este freno en la baja y a qué lo podríamos atribuir en principio. Fundamentalmente lo que pasó es que los ingresos de las personas crecieron menos que los precios. Ese aumento que tuvimos en el mes de marzo y abril, fundamentalmente por producto de la guerra, Sí. que hizo que aumentara tanto el barril de petróleo, eso aumentó los combustibles, el precio de los plásticos. Eso hizo que se perdiera poder de compra. Y eso hizo que cuando vos automáticamente, eso sumado a las condiciones que nosotros venimos teniendo, que es que el empleo, no todas las personas tienen empleo, que va cayendo un poco la actividad, eso hace que no mejore el nivel de pobreza. No es que todavía aumentó, pero seguramente lo vamos a ver un poquito más adelante, pero dejó de caer. Exacto, claro. Y en ese sentido, cuando hablamos de pobreza o de indigencia, ¿Cómo se relaciona esto con el empleo formal, entendiendo por supuesto que se mide por ingresos la pobreza, pero con el empleo formal, con la informalidad laboral, digo, ¿cuál es la posible relación en todo caso? Hay una relación enorme. Mientras menos personas tengan un empleo formal, más difícil es salir de la pobreza y tener valores de salarios que te permiten vivir de otra manera. Este es un problema que hoy tenemos, sí, sin ninguna duda. La cantidad de gente que tenemos dentro de las personas que están dentro de esa informalidad. Pero otro dato que es importante es cuáles son los precios que más han crecido en los últimos meses. Y ese dato es sumamente importante porque uno de los datos que hasta el año pasado, una cosa que pasaba era que los alimentos crecían menos que la inflación. Y eso no fue lo que pasó en estos primeros meses del año. Entonces, aquellos productos que hacen que vos estés dentro, los que vos consumís sí o sí para estar fuera de la línea de pobreza, fueron los que más aumentaron y te posicionan en ese lugar. Claro. Y, a ver, cuando hablamos, más de una vez lo digo cuando hablamos con un experto, Paula, pero cuando hablamos de pobreza, ¿de qué hablamos? ¿Quién es pobre en la Argentina? Pobre en la Argentina se considera aquel que dentro de alimentos para poder vivir dentro de lo que se considera dentro de lo que necesitas para vivir en una casa, los servicios, considerando que la salud y la educación no están dentro de esos, porque consideran que los podés tener dentro de los puntos del Estado. Vos podés vivir podés comer todos los días y vivir con determinadas condiciones. Bien. Y en comparativa con el resto del mundo, digamos, cuando hablamos de primer mundo, y en lo histórico, digo, ¿cómo? Porque la verdad es que la Argentina parece nunca lograr superar una barrera, digo, nos movemos en descenso o en ascenso en algún momento, pero hay una pobreza ahí que permanece, digo, en la comparativa con el mundo. ¿Cómo nos ha ido en la histórica, Paula? Nos ha ido mal, porque nosotros las crisis, de hecho nosotros nuestro poder de compra, ¿saben desde cuándo cae? Desde el 2017. El poder de compra, eso quiere decir que los precios, al tener inflación, la inflación se dice que es el impuesto de los pobres. Sí. Afecta más a los que tienen más vulnerabilidad. Y nosotros hemos tenido procesos de muy alta inflación desde hace más de 100 años. Entonces eso nos posiciona a nosotros siempre que cuando vos tenés inflación, lo primero que te va a pasar es aumenta tu índice de pobreza automáticamente. Y eso nos ha posicionado mal con el mundo. Claro, eso respecto del mundo. Y en el país se ha movido, o digamos las zonas más pobres del país permanecen igual en ese sentido. Permanecen iguales en los centros urbanos, son aquellos que tienen la mayor cantidad de pobreza, está concentrada en el norte y en los centros urbanos más grandes. Porque las personas creemos que hay mucha tendencia a que, bueno, si me voy para los centros urbanos puedo estar mejor. Sí, después claro. Termina siendo peor, pero bueno, lo primero, la primera, hay una nota al ministro de Economía de Frondizi que él dice: nuestro problema fue, en vez de desarrollar el interior, hicimos rutas
En lugar de generamos caminos para que huyeran del interior y no generamos el desarrollo del interior. Y hoy un poco lo que está pasando es que el interior está creciendo más que los centros urbanos de capital, de provincia de Buenos Aires y capital federal. Y que han terminado casi saturados en ese sentido, ¿no? Exacto, sin ninguna duda. Frente a cuadros de pobreza como los que hemos tenido históricamente, la intervención del Estado, ¿en qué sentido puede mejorarlo? Digo, obviamente el Estado puede salir a fabricar plata, y lo hemos visto, a fabricar plata y listo, o puede salir a generar trabajo, a generar condiciones justamente para que la gente salga de la pobreza. ¿En qué estado hemos estado, en qué situación hemos estado y en qué situación estamos ahora respecto de cómo el Estado interviene? Bueno, ahí hay como distintas opiniones, ¿no? Podemos decir, el Estado ha intervenido durante muchos años y hemos llegado a casi el 50% de la Argentina. Y vos decís, bueno, podría intervenir generando puestos de trabajo. Pero si no tiene la plata, sería generar emisión. Sí. Seguiríamos igual. El Estado podría invertir siempre y cuando tenga los fondos. Eso sería lo mejor, que el Estado invierta en obras, porque mejoraría la infraestructura y eso haría que logremos crecer. Eso sería el ideal siempre y cuando tenga plata, porque si no tiene plata el problema lo vamos a tener en que no tiene fondos para poder pagar. Sí. Entonces ahí volveríamos al problema. De hecho lo hemos hecho, no solamente el Plan Platita, que fue como el más conocido o mediático que se hizo, sí. El creer, hemos hecho muchas veces obras, los cuadernos, o sea, son otras obras que el Estado generó para generar obras, pero no generó no baja de la pobreza. Claro, también durante estos tiempos, ahora ya no tanto, pero hemos vivido un tiempo del 23 para acá donde la palabra o la definición de obra pública era como mala palabra. Claro, la corrupción. Exacto, porque estaba vinculado con eso, pero la obra pública, no es una cuestión solamente de la Argentina, en el mundo, la obra pública. Argentina, el mundo la usa. Claro. El mundo la usa. O sea, motoriza, se puede usar, ¿no? Y de manera bien. Claro. Absolutamente. Lo que pasa es que vos decís, el ejemplo en Argentina funcionó. Vos decís, ¿la obra pública bajó la pobreza? No, de hecho fue cuando más cantidad de pobreza tuvimos. Claro, pero habría maneras. Y Hay maneras, por supuesto que sí. Claro, por supuesto que sí. Sobre Cuando todo vos medís la eficiencia, no hay ninguna duda de que se puede. Claro, te lo pregunto además, Paula, en el sentido de que por cuestiones hasta ideológicas y para la gente más joven puede haber calado esta idea y es decir, no, obra pública, todo lo que el Estado intervenga, todo va a ser para mal y no es así, en el mundo capitalista el Estado puede intervenir y puede tener buena expectación en ese sentido para generar, ¿no? Absolutamente que sí, absolutamente sí. Existe eso que se llama la participación público-privada y existen estados donde son eficientes. El Estado hay que buscarlo. Generalmente el problema es la ineficiencia. Existe un teorema económico donde cuando la no pertenencia del producto hace que vos tengas menor cuidado de la rentabilidad de ese producto. Entonces, por eso es que en muchas ocasiones las empresas públicas no han sido eficientes. Claro, exactamente. Y en ese sentido, ¿en qué, más allá de generar pobreza, en qué fallamos a la hora de pretender combatirla? Me refiero a que no se trataría solamente de permitirle un ingreso, darle un plan a aquel que está en esa situación, pero ¿en qué hemos fallado a la hora de pretender combatirla? Bueno, me parece no haber tenido políticas de Estado de largo plazo y en haber creído es como el rol de el Estado Supremo puede solucionar los problemas de todos. Me da la sensación de que no pudimos hacerlo y de hecho lo empeoramos. Porque me parece que se empiezan a mezclar el problema con la necesidad, ¿no? De cada uno. La necesidad de mantenerme en el poder hace que yo haga cosas para después. Entonces ahí se empiezan a mezclar cosas. Pero bueno, ahí ya sería un tema más político que económico, en el cual no soy experta. Pero bueno, indudablemente económicamente fracasamos en la mayoría de los planes que hemos hecho, pues si no hubiéramos llegado a ese nivel de pobreza. Paula, ¿qué tal? Nacho te saluda. ¿Cómo estás, Nacho?
Bien, todo bien. Te quería consultar, porque cuando nosotros vemos todos estos estudios, que no somos expertos obviamente en economía, pero sí somos ciudadanos de a pie, vemos que dicen que para no ser pobre tendrías que ganar X cantidad de dinero, ¿no? Como una familia. Claro. Realmente siempre es para una familia. Para una familia, y que también esa ecuación, ¿qué tan eficiente es esa ecuación? Porque sabemos que hay algunos factores que no entran, sabemos que hay cosas que no incluyen, sabemos que tal vez no refleja, sabemos que tal vez yo estoy en esa misma línea en la que dicen para cuando es una sola persona, y digo, pero a mí no me alcanza, yo estoy por arriba y no me alcanza, y, claro, no soy pobre. ¿Qué tan reales son estos números y esta cuenta que se hace? Son números que son segmentados. Es como un dato para tenerlo. Y vos decís, che, pero ¿representa el 100%? No, representa la mayoría de la población. Son datos que se hacen desde a través de sociólogos. Son equipos multidisciplinarios que dicen cómo consumen las familias, y en función de eso. Después vos decís, ¿esto me representa a mí al 100? No, nunca te va a representar al 100, nunca. Entonces, en función de eso, es que vos podés encontrar que a veces no te representa. Pero son equipos que muestran la mayoría. Claro, porque uno tal vez acá que de Radio Colonia, que hablamos con distintos lugares del país, y cada uno, viste, esto de que en todos lados sale lo mismo, no es así, no es real, ni los gastos y demás, y uno dice, bueno, esto para Ciudad de Buenos Aires, y no aplica. Claro, y de hecho está generalmente hecho, fundamentalmente lo que hace el INDEC en muchos casos está pensado para capital, para de la ciudad de Buenos Aires y Capital Federal y Buenos Aires, pero no toma en cuenta el interior. De hecho, hoy ¿de qué depende los precios? De la oferta y la demanda. La demanda en Neuquén es muchísimo más alta que en cualquier otra parte de la Argentina, por eso que los precios son muchísimo más altos. La demanda por ahí ahora en algunos lugares de provincia de Buenos Aires es muchísimo más baja, entonces los precios bajen más. Entonces por ahí vos decís, che, esto representa una familia con ese ingreso en Neuquén, en San Juan, o no puede vivir. ¿Por qué? Porque la demanda es tan alta, porque es el nivel de crecimiento donde tienen el máximo nivel de crecimiento. Paula, muchísimas gracias, que como cada vez que te llamamos te mandamos un abrazo enorme desde aquí. Un abrazo enorme. Adiós. Hablamos con Paula Piariet, economista, hoy de pobreza y de esta última publicación de la UCA.